Bueno, muy buenos días para todos, sean todos muy bienvenidos. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora de mercadeo, y en nombre de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, les doy una cordial bienvenida y agradecemos su participación en este webinar que realizamos hoy junto con nuestro afiliado Humanity and Inclusion. Y bueno, hoy nos reúne un tema que va más allá de un cumplimiento normativo o de las estrategias de sostenibilidad, y vamos a hablar de cómo las empresas pueden generar un impacto positivo al crear oportunidades para más personas, para construir entornos laborales más inclusivos, para contribuir al desarrollo de una sociedad con mayores oportunidades para todos, ¿no? Porque la inclusión laboral no solo transforma como la vida de quienes acceden al empleo, también fortalece a las organizaciones, crea equipos más diversos que aportan nuevas perspectivas, impulsan innovación, reflejan la realidad de los mercados y las comunidades a las que sirven las empresas. Entonces, para profundizar en este tema, nos acompaña uno de nuestros afiliados, Humanity and Inclusion, una organización internacional que desde 1982 trabaja promoviendo la inclusión, la salud, la protección de las personas con discapacidad y las comunidades vulnerables, con una amplia trayectoria en América Latina. Y bueno, su labor ha contribuido a la construcción de sociedades más inclusivas y más equitativas. Y para mí es un gusto hoy presentarles y contar con nuestra experta Cecil Lavegne, gerente de relacionamiento para el sector privado de Humanity and Inclusion, quien va a compartir hoy con nosotros experiencias, las buenas prácticas, herramientas para fortalecer estas estrategias de sostenibilidad y de inclusión dentro de nuestras empresas. Entonces, a nuestro público le hago una invitación a ser hoy muy participativos. Dejen sus preguntas tanto en el chat como aquí abajo tienen un espacio de preguntas y respuestas. Pueden dejarlas ahí, las vamos a estar respondiendo al final del webinar, o si usted quiere participar, levante la mano y le damos la palabra. También les cuento que la grabación y memorias de este webinar serán enviadas a sus correos de inscripción para que las puedan revisar más adelante o compartir. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, y Cecil, muchas gracias por estar aquí y te doy la bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Catalina. Muy buenos días a todas y todos. Gracias a la Cámara Colombo-China por brindarnos este espacio. Y bueno, como mencionaba, creo que estamos en un momento conjuntural a nivel normativo para las empresas en Colombia y queríamos nosotros pues contarles un poquito más acerca de esto y ver también cómo podíamos apoyarles en todos los retos que se presentan frente a la inclusión laboral, fuerte de nuestra experiencia, como lo decía Catalina, de más de 40 años. Para que sepan también un poco más de nosotros, Humanity Inclusion antes se llamaba Handicap International. De hecho, pues mucha gente todavía nos referencia como con este nombre. Se hizo un cambio de nombre hace unos 6 años eh, y estamos en Colombia desde el 98, trabajando más que todo en zonas de desminado y ahora pues entrando a trabajar con esa oferta para el sector privado. Hemos ganado el Premio Nobel de la Paz, co-ganador con una organización de Canadá también. Eso fue en el 99. Estamos actualmente en más de 50 países en el mundo, en 5 países de Latinoamérica, y nuestra sede regional está en Bogotá, a nivel de la TAM. Entonces, un poquito de la presencia actual de nosotros en Colombia, pues estamos en esos departamentos trabajando fuertemente en temas de prevención de violencia, en desminado, en atención a población que hayan sido víctimas de un artefacto explosivo, y también en un tema de fortalecer la respuesta humanitaria de otras ONGs para que tengan una mirada un poquito más inclusiva. Entonces, estamos en el Meta, en Nariño, en Cauca, en Antioquia, Córdoba, como tal, en esa parte humanitaria. Actualmente estamos ofreciendo un servicio de acompañamiento técnico para las empresas en el cumplimiento de 2 nuevas normativas, tanto en inclusión, y lo veremos en muy rápidamente sobre un tema de medio ambiente corto, pero que les puede interesar también. Empezamos con la gestión ambiental justamente porque es más corta y no tenía, digamos, que ver con inclusión, pero rápidamente hay una normativa que implica que cada empresa tiene la obligación mínima de sembrar 2 árboles nativos por empleado y por año. Pero más allá de eso, piden no solamente que sea la siembra, sino que haya todo un tema de monitoreo, de mantenimiento y reporte. Entonces es un verdadero desafío. Todavía la normativa no ha salido, saldrá en el mes de julio con el decreto, pero para que sepan que si necesitan también información al respecto, pues pueden contactarnos sobre esto, porque las áreas de vida que el gobierno
está priorizando tienen que ver con zonas donde estamos trabajando y donde hay altos riesgos también a nivel de conflicto armado y donde, bueno, no es tan fácil de pronto realizar este proceso. Pero bueno, entremos entonces ahora sí en esa normativa que nos convocó el día de hoy y es el tema de inclusión laboral. Como lo saben, pues en Colombia han existido varios procesos y varias normativas para poquito a poco fomentar la inclusión de personas en situación de discapacidad. Empezó con el sector público y ahora la normativa está un poquito, pues está más fuerte para el tema, para el sector empresarial. Entonces, empezamos con los beneficios tributarios que deben conocer, que es la Ley 361 de 1997, que permite que haya una deducción del 200% del salario y de las prestaciones en el impuesto sobre la renta. Entonces, ya vemos que es un primer beneficio importante. Y en cuanto a la nueva reforma laboral, pues saber que la Ley 2467 de 2025, que entrará en vigor el 18, o sea, ya en unos pocos días formalmente, introduce el carácter obligatorio para empleadores tanto público y privado, pero para empresas mayores de 100 trabajadores. Y la norma prevé que deben contratar al menos 2 personas en situación de discapacidad por cada 100 empleados. Entonces, como decía, pues esta cuota es optativa y funciona como un periodo de transición hasta el 18 de junio y ya a partir del 18 de junio se vuelve obligatoria y ya tendrá pues el seguimiento del Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que queríamos mostrarles el día de hoy es que fuera de esta obligación normativa pueden generar una ventaja competitiva y todos los estudios y todas las cosas que les vamos a compartir el día de hoy son elementos a tener en cuenta y a cambiar un poco esos mitos que ya vamos a ver, que son mitos que hay que romper en cuanto a esto. El primer mito es que solo pueden trabajar las personas relacionadas con alguna discapacidad y eso es algo que hemos escuchado, nos han contactado algunas empresas en las últimas semanas y nos dicen, no, pues yo creo que solamente pueden trabajar una persona sordomuda o una persona de pronto que le falta un miembro o una mano, por eso puede ser. Entonces, ahí es un mito total porque realmente lo que hacemos nosotros en HI es que tenemos unas herramientas y una serie de pruebas donde adaptamos realmente lo que tiene la empresa, los puestos de trabajo, sus necesidades en cuanto a las capacidades y buscamos esas capacidades en las personas que tienen alguna discapacidad y que de hecho vemos que nosotros no nos enfocamos en la discapacidad, en el tipo de discapacidad, sino más bien en qué capacidades funcionan y se pueden adaptar al puesto de trabajo. Em, Otro mito que escuchamos muchísimo, las personas con discapacidad deben trabajar en las fundaciones o en el sector social. Bueno, ese es lo que se escucha, pero van a ver más adelante con los estudios que nosotros tenemos y nuestra trayectoria de haber trabajado con más de 300 empresas multinacionales en Francia, más que todo en Europa y ahora entrando en América Latina con esta oferta de acompañamiento técnico, pues todas han reportado cifras muy altas en cuanto al aumento de la productividad y al fin y al cabo a la retención de personal y a una mejor cultura organizacional que puedan tener. Tercer mito que vemos, todas las personas en situación de discapacidad sirven para algo y otras cosas no lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que veíamos donde siempre tenemos una visión totalmente de prejuicio frente a lo que puede hacer realmente una persona y eso también viene de un tema de que normalmente pensamos nosotros ser quienes van a decidir qué puede hacer la persona en situación de discapacidad o no, cuando el deber ser es al revés, es que la persona diga y sepa muy bien qué puede hacer. Y eso ha sido, digamos, uno de los cambios de mentalidad y de cultura organizacional que hemos logrado tener, más que todo en los líderes de alto nivel en las empresas, porque lo que hemos visto también es que hay que cambiar la mentalidad de los dirigentes de más alto nivel para que se pueda reflejar la cultura y pueda descender en toda la organización. Otro tema que escuchamos y que otro mito, los famosos ajustes razonables son de tipo físico, arquitectónico y son costosos. Entonces, ¿qué son esos ajustes razonables? Son todos esos ajustes que la empresa tiene que hacer para que se pueda vincular a una persona en situación de discapacidad. Entonces, si trabajo con una persona ciega, pues ver cómo voy a tener herramientas
en braille pues voy a hacer toda una modificación del puesto de trabajo y demás, pues pensamos en esto. Pero la persona generalmente, las empresas se enfocan más que todo en el tema de acceso para una silla de ruedas. Y hay que ver que realmente pues, las personas en silla de ruedas son una minoría casi en el número de personas en situación de discapacidad y muchas veces el 70% de las personas con discapacidad tienen una discapacidad que no se ve. Y es sobre esto que queremos también romper ciertos mitos. Entonces, existen en Colombia algunas empresas que ya llevan bastante tiempo trabajando con personas con discapacidad y hemos podido también conversar con ellas y ver cómo fortalecer su modelo. Y ellas nos decían que habían contratado personas con cierta discapacidad cognitiva de diferentes niveles y que si no hacían el trabajo de socializar, de explicar, de trabajar con todos los colegas, muchos pensaban que esa persona era grosera, era margeñada o no quería contestar. Y cuando esa persona después tenía de pronto un nivel cognitivo o un tema de autismo, un tema que no quería que, digamos, haya ciertos temas de interacción social. Entonces vemos que, por supuesto, pues, no es un camino fácil todo esto, pero sí hay maneras de hacerlo y hay que hacerlo bien desde siempre la apuesta de la persona que está en situación de discapacidad y que generalmente esos ajustes razonables no son tan costosos y que muchas veces nos estamos, pues, una vez más dejando guiar por esos prejuicios que les mencionaba. Quinto mito, las personas con discapacidad no pueden ser despedidas. Bueno, ahí es otro mito también muy fuerte que ha generado mucho, pues, digamos, mucha resistencia en las empresas, sabiendo que el derecho laboral en Colombia es muy protector para todo el mundo, lo sabemos, pero sí existen, pues, normativas, jurisprudencia y nosotros contamos con esa expertise también legal, donde les podemos mostrar que sí existen los casos en los cuales se pueden ser despedidas. Entonces, ahí es otro mito que queríamos como también dejar muy claro. Y en usan la camisa de fuerza, no es porque hay una norma detrás, pues que hay ciertos elementos por los cuales pues se puede tener una situación de despedir a una persona. Mito número 6, no hay recursos para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bueno, eso también es un mito en el sentido que hay muchos beneficios tributarios y hay un retorno a la inversión que permite pues que se saquen esos recursos para poder empezar todo este proceso. Y mito número 7, la inclusión laboral se alcanza si en las empresas se dejan de tener en cuenta el tema de expectativa productiva. Y eso es el mito mayor que ahorita les voy a mostrar como esos estudios que hemos podido realizar a lo largo de los últimos 10 años y ver que las cifras muestran y demuestran todo lo contrario. Entonces, lo que queremos también nosotros, más allá del tema de pronto social, del tema normativo de cumplimiento de la ley, es mostrarle que si nos ponemos a revisar los indicadores que le interesa realmente a una empresa en cuanto a la productividad, en cuanto a beneficios, en cuanto a la retención de personal, el hecho que no hay que hacer tanta inversión cuando hay una alta rotación, pues eso son unas ganancias que puedan tener, además del factor reputacional y todo el tema, por supuesto, que eso pues permite tener en cuanto a los diferentes sectores de mercado que puedan tener. Y ahí empezamos a ver un par de estudios, pues de cifras que les mencionaba. Este es uno que está realizado por Naciones Unidas. Pues ahí tenemos pues una de las fuentes que es la Organización Mundial sobre el tema de discapacidad de Naciones Unidas. Entonces nos muestran que las organizaciones que realmente apuestan a la inclusión tienen resultados exponenciales. ¿En qué? En sus ingresos netos y en las márgenes que puedan realizar. Entonces, como pueden ver, ahí este estudio es del 2022, entonces tenemos esa variación entre 2018 y 2021 sobre un panel de organizaciones en Europa y en Estados Unidos y vemos que pues tuvieron un crecimiento bastante interesante de estos indicadores. Entonces ya vemos que este mito sobre el cual no vamos a ser productivos, no vamos a poder generar el mayor nivel de ingresos y de valor generado, pues es totalmente falso en este orden de idea.
En cuanto a, pues a la manera de cómo funcionan, pues también otros indicadores, otros estudios nos muestran que las organizaciones que le apuestan a la inclusión funcionan de la mejor manera. Existe una toma de decisión en un 87% más efectivo. Eso también es otro estudio que se realizó por esta organización. Tienen equipos que son hasta 120% más comprometidos. Genera un mayor sentido de pertenencia y eso es algo que, pues, que nos han manifestado pues, todos los empleadores que le han apostado al tema de la inclusión. Según el Harvard Business Review, que una de las revistas de comercio más importante, las empresas con diversidad real son el 70% más propensas a conquistar nuevos mercados y el 45% más propensas a aumentar su cuota de mercado. Entonces vemos que puede expandir todo lo que pueden hacer a partir de esta inclusión. Y entonces lo que buscamos es que la inclusión realmente se vuelve un efecto multiplicador. Ustedes pueden convertir el ecosistema en el cual trabajan en una generación de oportunidades. Se abre un acceso a un talento que no está utilizado. De hecho, si miramos las cifras, solamente uno en Colombia de cada dos personas en situación de discapacidad está trabajando y el 70% está teniendo un trabajo informal. Entonces vemos que todavía la brecha que tenemos en la vinculación laboral de personas en situación de discapacidad en Colombia es enorme y es ese, digamos, ese potencial que queremos poner de realce en esto. ¿Qué herramienta hemos desarrollado para Colombia? Y ese es un poco el efecto innovador, pues además de nuestro acompañamiento técnico y toda la orientación que se pueda dar, hemos desarrollado un sello de inclusión. De hecho, les dejaré ahorita en el chat el link donde ustedes pueden hacer el autodiagnóstico totalmente gratis, solo para ver en qué nivel se encuentran. Entonces, este sello de inclusión es una iniciativa propia de nosotros. No lo estamos pensando como un sello, digamos, de certificar y dejarnos así. Más bien es una manera de comprometer y de lograr que las empresas quieran emprender y empezar este proceso que debe ser un proceso continuo de transformación organizacional. Entonces, entendemos también que eso parte de un cambio en las mentalidades y en los esfuerzos que requieren no solamente recursos financieros, pero también en cuanto a tiempos de formación y demás, pues es un proceso que queremos progresivo, con una incorporación, por supuesto, progresiva de las personas en situación de discapacidad. Y por eso, pues lo que hemos desarrollado es adaptar nuestro sello a diferentes contextos y niveles, y van a ver los 4 niveles que tenemos para Colombia. En Europa teníamos solo 3 niveles, pero a raíz de nuestro estudio de mercado con una base de unas 100 empresas en Colombia de diferentes tamaños, nos dimos cuenta que hay muy pocas empresas que ya están empleando a personas con discapacidad o que ya empezaron un tema de comprometerse con la inclusión y decidimos agregar un nivel. Entonces, esos 4 niveles son estos. El primero es comprometerse, es decir, a partir de ese diagnóstico donde de pronto la empresa aún no cuenta con ningún proceso interno, no, por supuesto todavía no ha vinculado ninguna persona en situación de discapacidad, pues vemos que la organización reconoce la importancia de la inclusión y tiene una intención clara para avanzar. Como les decía hace un rato, es muy importante y de hecho nosotros realizamos unas charlas con los ejecutivos de alto nivel de las empresas para tratar de transformar desde este mayor nivel más alto, porque muchas veces hablamos con los encargados de recursos humanos y vemos que son mucho más en pro de realizar esto, porque de pronto lo han visto a lo largo de su carrera, han visto también esos estudios, pero muchas veces los que toman las decisiones todavía no están tan convencidos. Entonces, yo creo que ese primer nivel es clave y parte de un compromiso real de la persona. El segundo nivel es construir. Entonces, una vez que ya existe ese primer compromiso, pues es ver qué bases internas, qué procesos y qué primeros ajustes necesita la empresa para implementar la inclusión de forma práctica. Es decir, en estos 2 primeros niveles, todavía la empresa no ha contratado, no ha vinculado a una persona en situación de discapacidad. Y luego los nivel 3 y 4 son nivel más adelantado o ya han existido una primera incorporación de alguna persona.
Entonces, el nivel 3 es el fortalecer. La inclusión se integra progresivamente en la operación, en los procesos y en la toma de decisiones en todo nivel de la organización. Y el nivel 4 es cuando ya haya digamos, una inclusión casi autónoma, donde hay una continuidad en el tiempo y donde se sostienen también esos puestos. Entonces, esos son los 4 niveles. Como les decía, ahorita les dejamos la pequeña encuesta que les va a arrojar entonces enseguida en qué nivel se encuentran y pues eso es una manera también de ver si quieren empezar a emprender este camino. ¿Qué nos permite habilitar este sello? Este sello, además de tener un posicionamiento reputacional positivo, pues de tener esa certificación de la ONG a nivel mundial experta en el tema, con más de, como le decía, más de 40 años en el sector, permite mejorar todo el proceso de recursos humanos y la retención de personal, permite también cumplir con la norma, pero con cierto sentido, y no solamente sea cumplir por cumplir, y lo que nos da un poquito de miedo es que las empresas busquen y hagan una vinculación laboral que después lo puedan tener, digamos, esa visita al ministerio para corroborar y que después pues puedan o deshacerse de la persona o de pronto no dejarla con unas funciones reales en la empresa y esos son casos que no queremos que pasen. Y, por supuesto, tener una cultura organizacional más inclusiva. Entonces, ese debe ser el fin último y que se vuelva, digamos, algo que no cambie con el tiempo, con el paso de los años en la empresa y que sea una verdadera cultura, a pesar de que cambien ciertos puestos, pero que queden tan bien em, desarrollado en todos los procesos, en la cultura y demás, que la empresa pues emprenda ese camino. Entonces, ya pudieron ver qué tipo de ventajas competitivas existen para las empresas. Pues nosotros consideramos que es importante tener una estrategia estructurada detrás de eso, no solamente un cumplimiento de la ley por cumplir. Ver también que lo que buscamos realmente es pasar de un camino de la inclusión simbólica y de pronto de la imagen que podíamos ver en algunos momentos de usar la foto, la imagen, del reporte y demás, a realmente tener un camino inclusivo dentro de toda la parte operativa y la parte organizacional. Y ver, por otra parte, que uno no puede implementar lo que pretende que se implemente en el decreto. Y esa es también una de las enseñanzas que nos ha mostrado nuestra experiencia y es que la inclusión se debe construir desde un proceso y desde una voluntad que, como les decía, pues parte de todos los niveles y todas las áreas de una misma empresa. Aquí les mostramos algunos de los aliados que hemos tenido. Pues como les decía, hemos desarrollado este acompañamiento técnico para distintos tipos de organizaciones, desde las agencias internacionales de cooperación más grandes, Naciones Unidas, los gobiernos y los donantes con los cuales trabajamos, las ONGs, que son nuestros partners en el sector, que de pronto no tienen la inclusión tan presente en su respuesta humanitaria, y por supuesto, las más de 300 empresas que hemos asesorado a lo largo de los años. Aquí puse algunas que están en Colombia y que para que las conozcan. Entonces, Michelin, Accor, Hotel, AXA, Renault, IKEA, Saint-Gobain, entre otras. Y bueno, lo que la experiencia nos ha mostrado es que más allá de integrar la inclusión y el bienestar en todos los proyectos de responsabilidad social corporativo, es lograr un verdadero cambio en la cultura organizacional y sobre todo mejorar también unos indicadores que son importantes para las empresas en cuanto a productividad, pero y también en cuanto a generación de, de revenue, como vimos, o de Producto Bruto. Entonces, lo que cambió en esta empresa, por ejemplo, que les dejamos en la foto, no fue solamente un equipo. Lo que cambió realmente es la forma de cómo voy a entender mi negocio. Y eso es lo que permite hacer la inclusión dentro de la cultura organizacional. Eso era lo que les quería contar y bueno, más ahora quiero escuchar sus comentarios, sus preguntas. La idea es que pues también sepan que no están solo en este camino. Sabemos que es un camino que no es fácil, por supuesto, pero que sí se puede hacer y que es bueno asesorarse y conversar con las organizaciones, las empresas que ya han tenido
la experiencia en esto. Muchísimas gracias y ahora sí podemos tener un espacio de preguntas. Bueno, invitamos al público a que deje sus preguntas en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas que encuentra en la parte inferior de Zoom. Y vamos con nuestra primera pregunta. Nos dice, dado que la fecha vinculante de la norma es el 18 de junio del 2026, el Ministerio de Trabajo, ¿cómo pretende dar flexibilización al proceso, dado que no es solo contratar, sino que es hacer un proceso completo en las empresas? Es una excelente pregunta y es la pregunta que también nos hacemos nosotros. De hecho, hemos pedido reuniones con el Ministerio de Trabajo como para ver también cómo piensan hacer esto. Pero lo que hemos sabido es que todavía no tienen muy claro ellos, o sea, quiénes adentro de su organización, del ministerio se va a encargar como de hacer esa verificación, pero están diciendo que sí lo van a hacer. Entonces, ese es un poco lo difícil del tema. La recomendación que damos nosotros, por ejemplo, vimos en Medellín, dimos ese conversatorio y vimos en Medellín que una empresa necesita para cumplir con la norma 18 personas en situación de discapacidad y la persona estaba muy preocupada y muy estresada. ¿Qué le dijimos nosotros? Que obviamente lo hagan por proceso y buscar pues digamos, ese tipo de flexibilidad. Ahora yo creo que no les va a dar abasto para poder verificar absolutamente todo y bueno, sabemos en Colombia cómo es ese tema también de cumplimiento normativo, que pues yo siendo francesa lo veo muy diferente a mi país. Entonces, la respuesta que le puedo dar es empezar desde ya el proceso y ver que es un proceso, pero también asesorarse a nivel pues, legal, porque hay unos temas que son importantes saber. Por ejemplo, un practicante SENA que esté en situación de discapacidad les cuenta como un empleado. O sea, hay un montón de cosas, digamos, anexas que en el detalle uno puede hacer valer y para eso pues tenemos nosotro experto normativo que también le puede dar todas estas informaciones y que además es una persona en situación de discapacidad que lo ha vivido en carne propia en Colombia y que tiene toda la jurisprudencia al respecto y que tiene muy claro pues que pueden decirle al ministerio en caso de que los visiten. Gracias, Cecil. Tenemos la pregunta, ¿cuáles serían los principales beneficios que obtendríamos como empresa para incorporar la inclusión laboral? Bueno, como les decía, a nivel de la norma colombiana, pues el principal beneficio es ese 200% de retribución del salario total de la persona con prestaciones a su disminución de impuesto de renta. Ese es, digamos, el más tangible, el más, pues, que permite, pues, tenerlo inmediato. Luego existe otros tipos de beneficio que ahora tienen que ver más con lo que les mostramos en esa presentación, de todo el tema eh, desde lo reputacional hasta lo productivo. Y eso son lo que queremos, pues, poner y mostrar, que no hemos visto casos de empresas que han empezado ese camino hacia la inclusión, que han contratado y que han tenido pérdida. Es todo lo contrario, es una ganancia absolutamente a todo nivel, donde lo veamos, sobre todo cuando hay un compromiso real y que no se haga solamente por cumplir con la norma. Gracias. Tenemos una mano levantada de Laura Natalie. Te vamos a permitir hablar. Adelante, Laura, queremos escucharte. Hola, Laura, tienes ya el micrófono activado para que puedas hacer tu pregunta. Bueno, tal vez se le activó sin querer. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas, pero Cecil, te invito a que otra vez, por favor, proyectes. Ah, tenemos otra pregunta, sí. Dice, frente a la formación de los colaboradores, ¿qué temas se recomiendan abordar? ¿Se hace por áreas, funciones o roles? Bueno, esa es una excelente pregunta. Ahí también lo que les recomiendo es, primero hay que hacer ese diagnóstico para ver en qué área necesitan, pero realmente hay varios componentes y por fase. Nosotros primero trabajamos en el que es la comprensión de la discapacidad. Es muy importante que todo el mundo sepa de qué estamos hablando.
Luego hay un tema también de todo el tema de interacción inclusiva, entonces, ¿cómo se debe hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que hay? Luego está pues nosotros damos todo el tema de marco legal, todo el tema pues de la inclusión de la discapacidad por áreas, porque sabemos que también depende de cada una. Y también una cosa que es muy importante de lo que les decía es tener un proceso participativo. No querer desde la empresa de pronto definir o imponer lo que el puesto de trabajo que van a abrir y demás, sino más bien orientarse. Y para eso les recomiendo también, pues además de nuestra organización, las asociaciones de personas con discapacidad que hay en cualquier ciudad, donde ustedes pueden tener una orientación también y lo importante es darle voces a estas personas para que el proceso funcione realmente. Genial, Cecil, mil gracias. Listo, tenemos otra pregunta. Dice Cecil, entiendo que no es el foco principal de esta sesión. Sin embargo, al inicio hablaste sobre la ley de siembra de árboles. ¿Es posible que por favor nos amplíes un poco más la información frente a esta ley, entendiendo que aún no se han definido las áreas para hacer esta siembra? Pero me gustaría saber si como empresa ya deberíamos estar haciendo algo al respecto. Pues todavía no lo deberían hacer porque todavía no salió el decreto y está previsto que salga para julio. Entonces, a partir de julio sabremos cuáles son esas fechas donde se vuelve obligatorio y también cómo se tiene que realizar, porque lo que hemos entendido y las reuniones que pudimos tener es que ellos van a definir esas áreas de vida. Pero dentro del proceso, y ahí sí les voy a poner una vez más la presentación, em, hay un tema que es que a nosotros nos parece muy complejo para la empresa como tal, y es que no solamente siembra, y eso viene de la mano de todo un proceso que incluye pues la medición también y ellos van a escoger, por ejemplo, qué tipo de planta se tiene que sembrar. Entonces, ya compartí lo que no era. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que puede ser complejo, sobre todo teniendo en cuenta que los lugares donde necesitamos reforestar en Colombia son lugares donde a veces hay una dificultad de acceso por distintos temas, ¿no? Tema de acceso, pues, por falta de vías, por falta sí, de acceso real, tangible, pero también por el tema de presencia de grupos al margen de la ley, que sabemos que ha sido un poquito exponencial en los últimos años. Entonces, nosotros lo que vemos es que más allá de, una vez que esté esa identificación desde el decreto, hay que hacer una formulación de un programa de siembra y que eso se presente ante la autoridad ambiental, que según el caso puede ser la CRA de cada departamento o puede ser la misma alcaldía, dependiendo del lugar. Y eso es lo que tiene que definir el decreto. Y luego hay que presentar ese proyecto y que tenga todas las aristas pues, de un proyecto, digamos, en cuanto a ejecución, mantenimiento de la planta y demás. Nosotros lo que pues, hemos pensado es una oferta a varios meses que permita tener absolutamente pues, todos esos pasos y que se puede delegar totalmente a la empresa. No digo que se tiene que realizar 24 meses con HI, pero vemos que dentro de las etapas, pues en el primer momento, la preparación es lo que veo más compleja, porque hay que estructurar ese cumplimiento de acorde al decreto. Hay un tema de sensibilización a los empleados, un tema de verificación de los territorios y luego la puesta en marcha de esto. Hay que hacer unos acuerdos también de conservación con las autoridades ambientales y los propietarios de los terrenos en este caso, si no son del Estado. Y hay que articular con comunidades donde sabemos también que puede haber comunidades indígenas y demás, donde ahí se requiere también un enfoque también inclusivo y de derechos con estas poblaciones. Entonces, pues eso es lo que les puedo decir. Estamos todos atentos y esperando con ansias este decreto para tener un poquito más de detalle de cómo debe ser. Lo que les quería también dejar y lo bueno que puede ser a nivel de complementariedad entre una empresa que tiene alguna actividad en su zona de influencia, en una zona donde nosotros entregamos un municipio libre de minas y de artefactos, es que luego de las minas nosotros debemos dejar
árboles sembrados. Entonces lo veíamos también como una oportunidad de sinergia y que también les beneficia a ustedes en sus reportes de ESG y de responsabilidad social. Y a nosotros pues nos aporta con el tema de siembra, por supuesto, y mostrar esta articulación también entre el sector social y sector privado de cara a esta ley, en un territorio donde sabemos que si hay más vegetación, pues es más difícil que vuelvan a poner minas. Esto es lo que le puedo decir sobre esto. Muchas gracias, Cecil. Nos preguntan también, si uno quiere acceder al sello de inclusión, ¿tiene que acceder a toda la asesoría de Humanity Inclusion o puede pasar por un proceso de evaluación de lo que ya se ha desarrollado? No, esa es la idea. O sea, ya les voy a dejar el link del sello para que lo puedan hacer. Y es totalmente, pues ustedes después tienen esa información. El sello viene por diferentes etapas. Cuando me preguntaba ahorita cuáles son ese tipo de contenido, pues ahí con las preguntas del sello ustedes pueden ver en qué mi empresa está menos calificada y en dónde tengo que orientar mis esfuerzos. Entonces, yo creo que eso es muy valioso para uno medirse, ¿no? Saber un poquito en qué nivel estaría. Y por supuesto, después, ¿no? Nosotros nos adaptamos a cualquier situación, pues a cualquier caso, y lo importante es que pues, las empresas se convenzan de emprender este camino pues, de orientarse. Y claramente hay empresas que están más adelantadas que otras y dependiendo también de la sensibilidad de las personas que están al frente de este proceso. Hemos visto también que muchas de las personas que ya están adelantadas en esto es porque en sus casos familiares tienen una persona con discapacidad. Entonces, lo que queremos nosotros es ampliar esto, ¿no? Que no sea solamente las personas que son empáticas porque lo viven en carne propia, sino que logremos un movimiento un poquito más incluyente de toda la sociedad en general. Entonces yo creo que entre más podemos pasar este link de, del sello, pues mucho mejor. Ya les estoy buscando el link justamente para ponerlos en el chat. Y si hay otras preguntas, estoy escuchando. No, no tenemos por el momento más preguntas, pero invitamos a que puedan tomar los datos de contacto de Cecil, de Humanity and Inclusion, que hemos estado dejando en el chat para que ustedes se puedan contactar directamente con ellos. También hemos dejado los datos de la Cámara Colombo-China para que ustedes también puedan entrar en contacto con nosotros, ver próximos eventos y cualquier cosa relacionada que necesiten. Los datos los encuentran en el chat. También recordarles que las memorias de este evento, la grabación, van a ser enviados a sus correos de inscripción junto con los datos de, de Humanity and Inclusion para que ustedes puedan revisar el contenido, compartirlo con el área encargada y lo puedan tener a la mano. Listo, ya encontré el link, se lo pongo en el chat. Estaba buscando el QR que teníamos, pero ahí está el link. Espera, porque se envió solo para panelistas. Ah, Ya lo a todos. Listo, ahí acabamos de enviar el link para que ustedes por favor lo tomen, lo tengan en cuenta, lo revisen, tomen todos los consejos que Cecil nos ha dado el día de hoy. Y bueno, mientras que van tomando el enlace eh, y no hay más preguntas, hemos llegado entonces al final de este webinar y bueno, en nombre de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio queremos agradecer a Humanity and Inclusion por compartir su experiencia, por compartir los conocimientos, las valiosas reflexiones de este tema que es bonito y es la importancia de construir estas empresas que seamos más inclusivas, más sostenibles y ver a largo plazo los beneficios que trae. Un agradecimiento especial a Cecil. Gracias, Cecil, por acompañarnos, por mostrarnos cómo la inclusión laboral puede convertirse incluso en una oportunidad, no tanto como para generar impacto social, como para crecer también como empresa, de fortalecer nuestras organizaciones. Y también queremos agradecer a todos los empresarios y asistentes del día de hoy. Su interés y la participación demuestran que
cada vez hay más empresas, más organizaciones que entienden el crecimiento empresarial y el compromiso con las personas, que eso puede ir de la mano. Y esperamos que las ideas, las herramientas compartidas durante esta sesión sean de utilidad para nuestras organizaciones y que permitan seguir avanzando en la construcción de entornos laborales más diversos, más accesibles y más sostenibles. Y les deseamos un excelente día. Esperamos que encontrarnos nuevamente en los próximos eventos. Nuevamente les invito a tomar los datos de contacto, tanto de la cámara como de Cecil. Y bueno, esperamos vernos en próximas ocasiones. Muchas Hasta gracias. luego. Y creo que podríamos, cuando salga el decreto sobre las áreas de vida, nos comprometemos en hacerle un webinar para ver cómo se puede poner en marcha eso y con nuestro experto en Buenísimo. este tema. Claro que sí, buenísimo porque lo están pidiendo, ya vemos. Listo, perfecto. Muchas gracias, que tengan un Gracias, que estén excelente día. bien. Hasta luego.